Alguien me ha preguntado con curiosidad cuáles son los 3 libros que más han influido en mi vida. Me parece ciertamente una pregunta muy interesante, y no solo para mí, sino también para ti. Creo que hay mucho que se puede compartir cuando cada quien habla de los libros que más han influido en su vida. Y de esta manera te propongo que lo hagamos. ¿Por qué no compartes con nosotros cuáles son los 3 libros que más han influido en tu vida y sobre todo de qué manera lo han hecho? Puedes hacerlo, por ejemplo, a través de nuestra página en Facebook, Mauricio Pérez-Semillas para la Vida, y seguramente que saber de algunos libros que quizás tú has leído y que nosotros no, nos pueda resultar de utilidad. O quizás saber de algún libro que tú has leído y que nosotros también y que te ha afectado de manera positiva de una forma concreta, nos permite mirar al mismo libro con otro enfoque y también sacarle provecho. Por eso es por lo que me parece este tema interesante. Y quisiera que me permitas que te comparta cuáles son los 3 libros que más han influido en mi vida personal. En primer lugar, definitivamente la Santa Biblia ha influido por muchísimos años y hasta la fecha sigue influyendo y de una manera muy concreta. Te puedo decir que los evangelios, por supuesto, porque es ahí donde realmente se encuentra uno con la palabra de Dios hecha carne. El libro del Génesis es un libro que influye en mí frecuentemente por 2 razones. La primera, porque los relatos de la creación siempre me recuerdan de dónde venimos y que tenemos un creador que nos ha creado por amor y la gran misión que nos ha dado al compartirnos esa creación para que nosotros la administremos. También me recuerda los orígenes del pecado y de qué manera es que Adán y Eva cayeron en una tentación, porque es la misma manera en que yo mismo caigo en las tentaciones que el diablo me plantea. El relato de Abraham cuando deja su tierra y se encuentra en tierra de nadie, en una tierra sin Dios, pasando por 20,000 vicisitudes, me recuerdan mucho y me inspiran a seguir adelante. A mí mismo, que me encuentro en una tierra que no es la mía y donde muchas veces encuentro desafíos muy fuertes para poder vivir mi fe. Definitivamente que el libro del Eclesiastés es uno de los libros que más me gustan de la Biblia, porque siempre me recuerda que cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo. Y claro, no podría dejar atrás el libro del Apocalipsis, que en algún momento dado ejerció muchísimo interés sobre mí, algo que resultó muy positivo porque tanto me interesó entender el sentido del Apocalipsis, que fue por lo que acabé realizando estudios profesionales de Sagrada Escritura y por lo que hoy me apasiona tanto la exégesis bíblica. Entonces, esta pasión por la exégesis, este interés por el estudio formal de la Sagrada Escritura, se lo debo al libro del Apocalipsis y el interés que en determinado momento en mi vida ejerció sobre mí. Después de la Santa Biblia, te puedo comentar que hay un libro que para mí marcó un parteaguas en mi vida de fe. Un libro que era el libro de texto de la materia de religión cuando cursaba yo la preparatoria con los hermanos maristas. El libro tenía por título El misterio de nuestra existencia. Y para mí ese libro resultó un parteaguas, te digo, porque me confrontó con la realidad de nuestra fe, que era muy diferente en algunos aspectos fundamentales a lo que yo creía acerca de Dios, creencias que había yo adquirido por herencia familiar y por herencia social. Nunca se me va a olvidar que un buen día, estudiando este libro de texto, pasamos al siguiente capítulo y encuentro que el título de este siguiente capítulo del libro era Dios no causa el mal. Y venía la fotografía impresionante de un accidente de tránsito con unos coches hechos pedazos. Y yo hasta ese momento siempre había pensado que todo se lo debemos a Dios, entonces Dios todo lo provoca y hay que aceptarlo como su voluntad, y que las tragedias son provocadas por Dios, las enfermedades son enviadas por Dios, la muerte es provocada por Dios mismo. Pero después de leer este capítulo y darme cuenta que realmente no es así, comprender que Dios no causa el mal, que Dios no provoca calamidades, que Dios no envía los accidentes, que Dios no causa las enfermedades, en todo caso las permite, y que de todo lo que permite Dios siempre sabe sacar algo bueno. Para mí, no sabes que eso fue algo que abrió mis ojos a 2 cosas. En primer lugar, a comprender realmente el papel de Dios detrás de todo lo que sucede, entender más acerca de la verdadera voluntad de Dios para con sus hijos. Pero sobre todo, fíjate la importancia de haber leído ese capítulo de este libro, El misterio de nuestra existencia, que debido a ello me di cuenta de lo mucho que me hacía falta por aprender acerca de mi fe. Y yo podría decir que el haber estudiado ese libro fue el detonador, tenía yo 15 años, fue el detonador de lo que a partir de ahí a la fecha han sido 25 años de un estudio muy apasionado,
de lo que es nuestra fe, de lo que es el magisterio de la iglesia, de lo que es la Santa Biblia, de lo que es la teología. Entonces, ese libro, sin lugar a dudas, que ha marcado mi vida de una manera muy importante. Y el tercer libro, que sigue influyendo en mí de una manera muy poderosa, no es un libro de religión, pero se trata de un libro bellísimo, 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 que incluso está considerado la mejor novela francesa del siglo XX. Se trata de El Principito, de este autor francés que fuera piloto de guerra y que escribiera este libro radicando en Long Island de Nueva York. Después de un pleito que tuvo con su esposa, fue y se encerró en una casa, y para congraciarse con ella, para pedirle perdón, fue que escribió este bellísimo libro del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro que a la fecha me sigue cautivando, que lo tengo de cabecera, porque siempre que me doy cuenta que estoy siendo demasiado adulto, deliberadamente releo El Principito. ¿Para qué? Para recordar una vez más que debemos ser como niños. Para recordar una vez más que ver y disfrutar una puesta de sol es infinitamente más valioso que todas las estrellas que cuenta el contador, que toda la seriedad del hombre de negocios, que todas las prisas del farolero, que no tiene tiempo para nada porque tiene que encender y apagar frenéticamente el farol una y otra vez. Y así, cuando me descubro a mí mismo contando y contando estrellas, siendo demasiado serio como el hombre de negocios, o en este frenético encender y apagar un farol a tontas y a locas y sin ningún sentido, es que releo El Principito para darme cuenta, te digo, que hay que ser como niños. Es un libro bellísimo que, si no lo has leído, por favor hazlo. Es un libro que debes leer. Es un libro que incluso siempre que lo leo no puedo evitar terminar con un nudo en la garganta. Me cuesta trabajo leer la última página siempre que lo leo. No puedo evitar leer la última página sin un nudo en la garganta. Es un libro fascinante. Y así, pues estos son los 3 libros que más han influido en mi vida. ¿Cuáles son los tuyos? Yo te he compartido los míos. Comparte ahora tú los tuyos. Compártelos en nuestra página en Facebook. Todos vamos a aprender. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.